¿Cuál será? El nominativo plural y el acusativo plural. Nominativo es. O. Ah. Bueno, el neutro. Bueno, entonces, verbo era nuestro modelo, el plural es Verba. verba. Si verba es el nominativo, ¿cómo es el acusativo? Verba también. ¿Ya? Entonces no se olviden que los neutros plurales son siempre nada, en todas las declaraciones. Luego tenemos la tercera, que acá la gran característica es que el nominativo es indefinido, ¿no es cierto? No tenemos ninguna raíz para una terminación definida para ese caso. Pero sí la de el genitivo. Y es aquí donde nosotros debemos observar siempre. Si tiene como segundo elemento la enunciación is, significa que es de la tercera. Entonces, si yo quiero declinar esa palabra, debo seguir la tercera declinación. ¿No? Y acá vamos a tener masculinos, femeninos y neutros. ¿Ya? Por eso acá está, diríamos, la complejidad de esta declinación. No tiene nominativo y además tiene tres géneros del mismo tipo. ¿Sí? Nuevamente sí, cuando tenemos neutro, se observa la regla de los neutros. El nominativo es igual al acusativo, tanto en singular como en plural. Lo mismo acá. ¿Ya? Después tenemos una cuarta declinación. ¿Cuál es la enunciación de esta cuarta? Bueno, es parecida a una de las anteriores. Us, pero su particularidad es que el genitivo es igual al nominativo. ¿Ya? Eso va a ser siempre así. Y acá también tenemos los tres géneros: masculinos, femeninos. Neutros es una menor cantidad y cambia un poco. Lo voy a dejar así. Lo que vemos nosotros son masculinos y femeninos, ¿ya? Masculinos y femeninos. Entonces, nominativo en us, genitivo en us. Ejemplos: spiritus, spiritus, el espíritu, ¿cierto? Cantus, cantus, el canto. Sensus, sensus, también sentido. ¿Ya? Us, us. ¿Y cuál es el nominativo plural de esta declinación? ¿Cuál será el nominativo plural de esta declinación? Es también us. Igual. ¿Ya? Us. Entonces, us se nos va a repetir varias veces en esta cuarta declinación. Nominativo singular, genitivo singular, Y el acusativo plural. nominativo plural y el acusativo plural también. ¿Ya? 4 veces nos aparece la terminación us. ¿Ya? Y las otras terminaciones, dativo, ui, ablativo, u. ¿Ya? Dativo ui, ablativo u. Y los plurales, genitivo un, con dos u, genitivo un, ablativo y dativo es el mismo, ibus. Ibus, igual que la tercera, ibus, dativo y ablativo. Y por último tenemos la quinta declinación. ¿Cuál es la enunciación de la quinta? Es. Es él. Es él. ¿Ya? Esto es también masculinos y femeninos, ¿ya? Aunque principalmente femeninos. Principalmente femeninos. Por esta declinación va a ir res, rey, la cosa, fides, fidei, la fe, spes, spei, esperanza. Hay palabras muy importantes en esta quinta declaración. Y en la prueba les adelanto, va a entrar la quinta declaración. ¿Ya? Entonces, para que tengan bien presente las enunciaciones al menos. Para que tengan presente las enunciaciones. Ya. Bien, entonces eso de acuerdo
a las declinaciones propiamente tal, o sea, a los sustantivos. Estos son los sustantivos, lo mismo que los sustantivos. Tenemos luego los adjetivos. ¿Cuántas clases de adjetivos tenemos en latín? 2. Dos, ¿no es cierto? Una primera clase. ¿Cuál era la enunciación de esta primera clase? Siempre va a ser Era de acuerdo a las primeras 3 declinaciones. a las primeras dos Dos declaraciones. declinaciones. ¿Ya? Entonces va a ser us o a, u. Ah, claro. Primero y segundo. O sea, en el fondo toma esto, us cuando es masculino, A cuando femenino a cuando es femenino, y un neutro. y exactamente los neutros que están acá abajo. Entonces, primera clase de adjetivos sigue la primera y segunda declinación, y en este orden. Por eso nosotros tenemos esa mnemotecnia 212. Esa es la enunciación del adjetivo. De la primera clase, ¿cierto? Tenemos dos. Entonces no nos olviden. Siempre los adjetivos van a tener una sustancia a la que se refiere. ¿Sí? Que va a ser un sustantivo. ¿Qué debe cumplirse en la relación entre adjetivo y sustantivo? La regla de concordancia. Caso, género. Caso, número. género y número, el mismo. Debe concordar en esos tres aspectos: caso, género y número. Basta con que uno de ellos no se cumpla para que no haya concordancia entre uno y otro. Entonces, por eso es muy importante cada vez que le den la enunciación de una palabra en el vocabulario que está abajo, ustedes vean cómo se enuncia, cuál es el aspecto que tiene la enunciación. Si ven un adjetivo que se enuncia us a un, ustedes ya saben que debemos declinarlo por la segunda, primera o segunda, dependiendo del género. ¿Ya? Bien, pero luego tenemos una segunda clase de adjetivos. ¿Ya? Y acá la diferencia es que ya nos vamos a olvidar de la segunda y primera declinación que teníamos acá y se van a declinar todas siguiendo la tercera declinación. Esta segunda clase de adjetivos sigue la tercera y solo la tercera declinación. En este caso nosotros distinguimos en proporciones. ¿Se acuerdan? Tenemos tres tipos de proporciones en esta segunda clase. Proporción 3 es a 3, 2 es a 3 y 1 es a 3. ¿Qué quería decir esto? Que vamos a tener 3 terminaciones para 3 géneros, 2 terminaciones para 3 géneros, 1 terminación para 3 géneros. Ahí está. 3 es a 3, 2 es a 3, 1 es a 3. Entonces, como ejemplos, colocamos siempre terrestre, terrestris, terrestre. Las pillé. Hola, perdón. Adelante. Estaba solito en la sala. ¿Pero viste el mensaje en el No. Soy seco. Entonces, acá tenemos las terminaciones. Basta que vean ustedes el, is, 3 terminaciones distintas, claramente. Ahí está la proporción 3 es a 3, ¿no es cierto? Luego tenemos la proporción 2 es a 3. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a enunciar así. La primera enunciación va a corresponder a masculino y femenino. Y la tercera, terminación al neutro. ¿Ya? Esto es lo mismo que si dijera acá hombre. Eso, solo notamos la S. ¿Ya? Entonces, esta es la proporción 2 a 3.
Les vuelvo a insistir que este adjetivo es muy importante en latín. ¿Ya? Omnis omne. ¿Sí? Entonces, para que lo sepan declinar bien. Y tenemos finalmente la proporción 1:3. La proporción 1:3. Esto quiere decir que vamos a tener una sola terminación para 3 géneros. ¿Ya? Una sola terminación para 3 géneros. Acá nosotros ocupamos dos modelos que después nos van a servir para los PPA. ¿Ya? Uno es constans, constantis, y el otro es clemens, clementis. Nosotros lo anunciamos así: nominativo, genitivo. Este es el único adjetivo que se anuncia distinto a todo el resto. Entonces, ¿cómo voy a decir palabra constante en latín? Palabra constante. ¿Cómo se decía palabra? Verbum. Verbum, ¿no es cierto? ¿Cómo digo palabra constante? Verbum constant. Verbum constans, exactamente. O sea, aquí ya no nos interesa tanto de si tiene aspecto de masculino, tiene aspecto de femenino o de neutro, porque es exactamente el mismo. Yo puedo decir verbum constans, palabra constante, y como digo iglesia constante, ecclesia constans, ¿no es cierto? Ocupando el mismo adjetivo. ¿Sí? El mismo adjetivo. Lo mismo puedo decir ecclesia clemens, por ejemplo, verbum clemens, ¿no es cierto? Entonces, para que observen, es el mismo adjetivo para los 3 géneros. ¿Ya? No hay distinción en esta proporción. En esta última proporción. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el recuento. Decíamos, los 4 pilares fundamentales del curso son sustantivos, adjetivos, verbos y participios. ¿Ya? Sustantivos, verbos y participios. En los sustantivos, sinónimos de declinaciones, lo vamos a tomar así, tenemos 5 declinaciones. Acá están las enunciaciones respectivas. Entonces, yo les decía, en la prueba van a entrar las 5 declinaciones. Entonces, para que se recuerden sobre todo estas últimas, que diríamos son las más pesadas, entre comillas. Entonces, son más sencillas en general. Entonces, para que consideren todo. Y los adjetivos, entonces no nos olvidemos de las proporciones. ¿Ya? Proporciones. Y especialmente esta proporción, nos voy a decir, ya, 2:3. ¿Sí? ¿La 2? Y la 3. Claro. Entonces esta proporción es importante. Bien, pasemos al tercer. Esto es más sencillo. Creo yo lo que podemos ver a una de las clases, que los verbos fácilmente los identificamos, ¿cierto? El curso se restringe al uso de la tercera persona singular y plural, ¿no es cierto? Que es la que se justifica por el uso que le da el Vaticano II de estas formas. Entonces, T para el singular, NT para el plural. Esto para el presente. Para el perfecto también, pero todavía podemos extender un poco la enunciación del perfecto. Entonces, ¿qué decíamos del tiempo perfecto respecto a las terminaciones? Que tenía terminaciones propias. El único tiempo de latín que tiene terminaciones distintas a todo el resto. Entonces, la tercera persona singular va a ser it, y la tercera plural erunt. Esa es una diferencia, pero si se fijan, al final pasa lo mismo, tiene la T y NT como si fuese el presente, ¿cierto? Pero cambia esto. Entonces no nos olvidemos de eso. Siempre que veamos un verbo, distingamos bien cuál es la raíz y cuál es la terminación completa. ¿Ya? No nos quedemos solamente con TNT, que es lo básico, sin duda.
Sí, ¿no? ¿sí? Te puedo hacer una pregunta. Sí. Pero en vez de estos de los adjetivos que estaba pasando, ese 212 arriba de lo primera, ¿qué es? Ah, esta es la segunda, primera y segunda declinación. Ah, ok, vale. Ese es el estilo que sigue, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengamos un adjetivo femenino, lo vamos a declinar como si fuese iglesia. Ujú. ¿Eso quiere decir? Ok, o sea, gracias. Ya. Ya, no tengo borrador. No lo voy a hacer. Todavía no son. ¿Está bien? Ahí va. Ya, aquí no se me ha hecho como la veganía. Ya, entonces vamos a ver el último gran pilar que son los participios. Ya, los participios. También en la prueba entran los participios PPP y PPA. ¿Ya? Entonces, participios, vamos acá. ¿Cuántos participios tenemos en latín? ¿Alguno se acuerda? Cuatro. ¿Ya? Cuatro. Nosotros vemos dos. De esos cuatro vemos dos. Y los que vemos nosotros son el PPP y el PPA. ¿Ya? PPP y PPA. Característica del primer participio, el PPP. Pueden, Sí, dime. pueden ocuparse como adjetivo como verbo. Claro, todo participio pasa eso, ¿ya? Todo participio. Entonces, cómo actúa o se comporta o participa de adjetivo y de verbo, ¿sí? Y eso se debe verificar en cada caso. Se saca del supino, ¿no? Claro, esa es una primera característica del PP. Se obtiene de la raíz de supino. ¿Ya? Y lleva un complemento agente. Puede llevar Puede llevar. un complemento agente, ¿no es cierto? Y ya sea el complemento principal de este participio. Y además, ¿en qué voz está este participio? Pasivo. Voz pasiva. Voz pasiva. Esos son los tres elementos que nos importan especialmente. El supino, ¿de dónde tenemos el supino? Está En la enunciación. En la enunciación del verbo. Es el último elemento de la enunciación del verbo. ¿Ya? Es el último elemento. Y entonces de ahí obtenemos la raíz para este participio. Ya vamos a ver en detalle cómo se construye. Pero no olvidemos de eso. Procede de la raíz de supino, del último elemento de la enunciación del verbo. Por lo general se construye con un complemento agente, ¿no es cierto? Es decir, aquel que realiza la acción. Y por esa misma razón es que está en voz pasiva. Entonces, ejemplo de participio perfecto pasivo en español para el verbo dormir. ¿Cuál sería su PPP? Hablando así en español. ¿Cuál sería el PPP de dormir? dormido. Dormido, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el PPP de jugar? Jugado. Jugado. ¿Cuál sería el PPP de satisfacer? Satisfecho. Satisfecho. ¿Ya? No satisfacido. Satisfacido. Iba a decir Yo también estoy satisfacido. ¿Cuál es el participio de ver? visto. Visto. ¿Ya? El participio de imprimir? Impreso. Imprimido. Ahí tenemos modelo de participio en español. Eso sería un PPP en latín. ¿Ya? Por eso la terminación. Ahora, el PPA. Por el otro lado. ¿Qué características tiene este PPA? ¿De dónde se obtiene su raíz? Presente. De la raíz de presente. Por lo tanto, aquí nos interesa la primera parte de la enunciación del verbo. De aquí obtenemos el PPA. ¿Qué tipo de complementos puede llevar este participio? Todos, parece. Todos los participios menos uno. ¿Cuál es? Digo todos los complementos. ¿El de acá? Porque es pasivo. ¿Ya? El complemento, no lleva complemento agente. O sea, vaya complemento directo,
circunstanciales de todo tipo, de lugar, de tiempo, de modo. Y por último está en voz, Activo. voz activa. ¿Ya? Y por esa es la razón de por qué puede llevar todos los complementos. El pasivo no puede tener el otro. Solo tiene complemento. Complemento agente o también complementos circunstanciales y complementos indirectos. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo el libro dado a Emilia. Ahí se lo digo. Claro, acá hay ¿cuál sería el participio de esa oración? El libro dado a Emilia. Dado. Dado. ¿Cierto? ¿Qué complemento lleva este dado? Directo e indirecto. A Emilia, Emilia. Ese es el ¿cierto? directo. A Emilia sería Dativo. un complemento Directo. indirecto. indirecto. Dativo. Ese es un dativo, claro, un dativo que está ahí. A alguien se le dio este libro. Es el complemento indirecto. ¿Se fija? Entonces, el PPP puede llevar un complemento indirecto. Puede llevar complementos circunstanciales de cualquier tipo. Por ejemplo, escrito al pie de la colina. ¿Cuál es el complemento que lleva acá? Escrito. De lugar. Un complemento de lugar. Al pie de la colina. Todo eso. ¿Puedo llevar complemento directo? ¿Qué es lo escrito? Por ejemplo, si yo digo el proverbio enunciado María en la escuela. ¿Ya? El proverbio enunciado María en la escuela. ¿Está bien dicho eso? No. Por eso suena raro. Claro, suena raro, porque uno no puede decir, Falta un A o por, ¿no? claro, falta algo, ese elemento. Pero en latín nos va a decir así, y ahí estaría supuestamente actuando como un complemento directo a esa María, pero no se puede. O sea, no puede llevar porque No es lleva. pasiva. ¿Y cómo queda la gente en un Es ejemplo? imposible. ¿En español? Por ejemplo, la misma oración que le había dicho, el proverbio enunciado por María, Y eso va a ser A o A. ¿no? eso va a ser agua, sí. Eso va a ser agua. Entonces ahí tenemos las diferencias. Acá, principalmente complemento agente, pero también indirecto y de lugar, pero nunca complemento directo. No lleva acusativo de participio. Este en cambio sí, porque puedo abrir. Puede llevar menos de la gente. Porque Menos de la gente por razones obvias, porque no es PPP. tengo otra duda. Sí. No sé si tiene relación con los participios, pero o solo con los verbos voluntad cuando lleva el infinito objeto. ¿Es Ya. solo cuando es un verbo voluntad? ¿O tiene relación con esto también? Claro, sí, eso, cuando tenemos un verbo de voluntad, ahí vamos a tener complemento. El infinito objeto. Ya, solo ahí. Ya. Entonces ahora vamos a pasar a recordar cómo se traducen y cómo los obtenemos. ¿Ya? ¿Puedo borrar ahora? Yes. Sas. Partamos entonces por el PPP, que fue el primero que aprendimos. Entonces ya sabemos cómo se dice en español. ¿Cómo se dice en español el PPP? Las terminaciones Ado, ado ido. o ido, claro. Pero hay algunas que son irregulares, como el que le puse yo de Satisfecho. satisfacer, por ejemplo, porque son irregulares en latín, por eso también son en español. Ya. Entonces, utilicemos el verbo importante también. ¿Qué significa este verbo? ¿Habitar? No. Tener. Tener. ¿Ya? El verbo en inglés, de ahí viene el verbo en inglés. Ya, tener. Ya. Entonces, si yo quiero obtener el participio perfecto pasivo, ¿dónde me
centro acá. ¿En qué palabra? Habitum. En hábito. ¿Ya? El último elemento. Ese es el supino. De ahí yo voy a obtener el PPP. ¿Y cómo se obtiene? Eliminamos la terminación del supino, y nos queda la raíz, habit. ¿Ya? Y esa es la raíz que nos va a servir en el PPP. Y sobre esta raíz agregamos la terminación de adjetivo de primera clase. Solo de primera clase. ¿Ya? Entonces va a ser habitus. ¿Qué más? Habitat. Hábitat. Habitum. Hábito. ¿Ya? Tenido. Tenido. Si es femenino va a ser tenida. Entonces, ese es el participio. ¿Puedes repetirlo? Se elimina la raíz de supino y se le agrega. Y se le agrega la terminación de los adjetivos de primera clase. Ya. Menos él. ¿Ya? Eso no, en el PPP no. Us a u. ¿Ya? Y a este participio le podemos agregar un complemento agente. ¿Cuál es la palabra importante acá del complemento agente? A o A. A o a, ¿cierto? Pero eso sí, vamos a utilizar esta preposición cuando se trata de una persona. Persona, si hay cosas, no. ¿Ya? Si es cosa no. Un ablativo, más ablativo, cuando es persona. ¿De acuerdo? Entonces íbamos a tener adeo cuando decimos por Dios. En Dios tendría que ser indeo, ¿no? Claro, en Dios sí. Por ejemplo, ab Jesu, no sé, por Jesús, a María, en fin. Lo que quiero resaltar ahí es que, porque se trata de personas, lleva esta preposición. ¿Sí? Si no es persona, ¿qué pasa ahí? No lleva nada. Simplemente el ablativo. Simplemente el ablativo. Ablativo cuando hay cosas. A ver, pregunta. Yo les voy a decir que manus, la palabra manus, es de la de la cuarta declinación. ¿Ya? Manus es de la cuarta declinación. ¿Cómo digo yo, como si fuese un complemento agente, por la mano en latín? A. Cuidado, porque ahí. Sí, Sí. ¿Ya? El hablativo no. Sin la preposición. Entonces, ¿cómo sería si solo fuese el ablativo? Que no sé cuál es el hablativo de la cuarta, pero. Solo man y la terminación. La terminación de la cuarta va a ser siempre U. Man. Mano. Entonces, cuando San Pablo dice esta carta va por mi mano, o sea, escrita por mí, mano. O de mi mano. O sea, firmado por mí, en fin. Ahí utiliza siempre esa forma. ¿Ya? Pero aquí lo utilizaba para indicar que no decimos a mano ni nada por el estilo. Porque no es una persona, es una cosa. Ya. Ahí tenemos el participio perfecto pasivo. Ahora, díganme ustedes cómo obtenemos el PPA. ¿Cómo obtenemos el PPA? Y, perdón, ¿por qué Habit ocupa la primera letra primera? ¿De la primera clase? Sí. Todos los participios todos los PPP siguen esta clase. Ya, esto no. Esto para Y los el PPA. PPA ocupa la segunda, un 3. Exactamente, acá al final. Esa es la cosa importante. ¿Ocupa tal? Constante. La una vez. Claro, constant constantes o clemens clementes. ¿No? Esas son las formas. Entonces veamos. Ya. Yo quiero obtener el PPA de este verbo, del verbo ave. ¿Dónde me concentro? Presente. En ave, en el presente. Acá. Entonces,
¿qué hago con el presente? Lo mismo que hice con el supino. ¿Qué elimino? La raíz. La O sea, no, terminación. la terminación. La terminación. ¿Cuál es la raíz entonces de ave? Ave. Ave. ¿Qué voy a agregar a esta raíz? Las terminaciones que están acá abajo. De la segunda clase, proporción 1 a 3. As antis o ens entis. ¿Cuál irá para este verbo? Avens. Esta de acá, la segunda. ¿Ya? Ens entis. ¿Y cuál es la regla para eso? La conjugación que se coloca aquí, el numerito. Ah, ¿Ya? la Entonces, antes es 1 y la Sí. otra es 2, 3, 4. exactamente. Ahí. Cuando sea de la primera conjugación, el PPA va a ser ans antis. ¿Ya? Ah, ok. Para que sea ens entis, debe ser de cualquiera de las otras, segunda, tercera o cuarta. Entonces, por eso es importante también ese número que se pone ahí, que no es al azar. Entonces, el participio me queda avens, aventis. Nominativo avens, genitivo aventis. ¿Cómo traduzco esto? Que eso va a ser lo que al final nos va a importar en la prueba, ¿no es cierto? ¿Cómo traducir? Puede ser de dos maneras. Como una oración relativa que más el verbo conjugado tiene, que tiene, o como gerundio español. Es decir, teniendo. Ahí tenemos las dos posibles traducciones. ¿Cómo Entonces, se llama? siempre eso va a ser en la primera, o sea, con la primera Claro, clase, siempre. con cual sea el del 1, 2, 3 o 4, Vale. ¿ya? Va a dar lo mismo. Lo que sí va a importar va a ser el contexto, porque uno va a elegir dependiendo del contexto. ¿Qué suena mejor? Decir que tiene aquí o teniendo. ¿Ya? Lo de arriba se llama oración ¿qué? Oración relativa. ¿Ya? Porque aparece este pronombre relativo. ¿Qué tiene? El otro es el gerundio español. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las traducciones. Y bueno, por eso tenemos el panorama completo. ¿Ya? Entonces, sustantivos, adjetivos, verbos, participios. Espera. ¿Ya? Entonces voy a anotar ahora un ejercicio. Y lo voy a hablar en la parte de arriba, por lo menos yo estoy escribiendo. Voy a borrar la pizarra, me voy a preguntar sobre lo que ya vimos. Seba, Y voy a tratar el- un segundo, pensamos en los adjetivos, que son un montón, Ya. en temas de vocabulario. Ujú. Tiene más sentido además aprenderse más el tema o sea, más o menos pensar en ciertos verbos que puedan ser como utilizables y el tema de la designación, ¿no? De las declinaciones. A ver, para la prueba mi recomendación sería... Pégate una redundancia. Aprendan lo que significa. No, o sea, lo que les decía, de los sustantivos van a aparecer sustantivos de las 5 declinaciones. Sí. Entonces, para que lo sepan y no lleguen no sabiendo ojalá alguna de las 5. Al menos identificarlas. De los adjetivos, Dijiste que la 2, 3. claro, esta va a ser importante, naturalmente por el PPA. Por el PPA, claro. Ya que PPA obviamente van a aparecer. No, pero yo digo más que por aprenderse eso, yo digo por el vocabulario. O sea, yo. Ah, entiendo. A ver, el vocabulario que se da en la prueba es Ujú. bastante amplio y aplicado, o sea, a la prueba. Ya, vale. ¿Sí? O sea, lo digo por eso, porque, o sea, Claro. de verdad, o sea, porque por ejemplo cuando yo para última, eran 800 de la tercera y entonces al final entró uno, ¿cachai? Pero bueno, está, entra. Pero. O sea, claro, hay sustantivos, por ejemplo, que, insisto siempre, debemos saber cómo declinar iglesia o deus, o qué Sí, sé yo, claro. o verbum, no sé. Ya, vale. Eso no va a aparecer, eso no va a aparecer. Claro, bueno, sí. Es obvio, digamos. Pero sí palabras que sean más complicadas y que estén en la prueba van a aparecer ahí. ¿Ya? Sí, para que estén tranquilos con eso.
¿Son las mismas cantidades de preguntas que la pasada? ¿Perdón? ¿La misma cantidad de preguntas? No recuerdo cuánto. Bueno, este es un texto con preguntas. Ya. Es un texto con preguntas. ¿Sí? O sea, hay que traducir el texto y después contestar las preguntas. Sí. Ah, vale, vale, vale. No sé, preguntas tipo, ¿cuál es el sujeto de este verbo? Esas son las preguntas. Vale. El sujeto de verbo. ¿A qué sustantivo perfecciona este adjetivo? Cosas así. Ya, eso son las preguntas. Entonces tenemos que traducirlo y repetirlo. Vamos a morir. ¿Podemos hacerlo ahora? Sí, se tiene buena. Sebastián, vamos a poner la traducción adelante. Ya. Ya. Entonces, preguntas iba a hacer. ¿Cuáles son los 4 pilares del curso? Preguntas sencillas pero que nos ayudan a explicar. Lo que vimos sustantivos, Sustantivo, adjetivos, verbos. 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 Y Participa. participios. Participios. ¿Ya? Y participios. Esos son los 4. ¿Cuál es la enunciación de la cuarta declinación? Bueno, Us. Se repite el nominativo. Y se repite varias veces porque es nominativo singular, genitivo singular, nominativo plural y acusativo plural, terminación us. Ya aparece 4 veces. Us. ¿Cuál es la enunciación de la tercera? Nominativo no tiene. No. Es nominativo no tiene. Tiene y Is. segunda es is. Is. Nominativo no tiene, genitivo is. Por la segunda declinación, ¿qué géneros tenemos? Masculino principalmente. Masculino, masculino. us, er, ¿cierto? Y los neutros, terminaciones u, i. Ya, bien. ¿Cuántas clases de adjetivos tenemos? 2. ¿Cómo se enuncia la primera? A partir de la Us, primera y la dos, segunda uno, declaración. dos. A partir de la segunda, primera y segunda declaración. Ya. ¿Cuál es la regla que debe observarse siempre que tenemos adjetivos? Que concuerde con Que el. concuerde con un sustantivo en caso, género y número. ¿Ya? Entonces, si ustedes en la prueba ven un adjetivo ahí, deben buscarle el sustantivo al que esté perfeccionando. ¿Ya? Y para saber ubicar cuál va a ser ese sustantivo, debemos ver en qué caso, género y número está. Ahí donde estén en el mismo, ahí. Ese va a ser. Sí. Y si está sustantivado, o no está sustantivado. Ya, yo creo que en la prueba no hay sustantivo. Eso lo hablamos para la próxima, esa parte ahora. Lo voy a cortar. Ya. Participios. ¿Cuántos participios hay en latín? 4. 4. Cuarto. ¿Y nosotros conocemos? 2. ¿Cuáles son? PPP y PPA. PPA. ¿De dónde obtengo el PPA? De presente. El adjetivo de segunda que Esa es la terminación. Pero ¿de dónde Pero obtengo la raíz? la raíz del presente. De presente, ¿cierto? Del presente. ¿Y el PPP? Del supino. De la raíz supino. ¿Qué terminación le agrego? Adjetivo. Adjetivo de Primera. primera clase. ¿Ya? Ya. Entonces ahí para que lo sepamos identificar. ¿Cómo traduzco el PPA? ¿Cómo se puede traducir un PPA? Como gerundio era, ¿no? O relativo. Como gerundio o Pronombre. Relativo. O con una Frase relativa. relativo. ¿ya? ¿Y el qué? ¿Cuál sería el PPA de conservar? Conservando. Conservando ¿Qué es conserva? y que conserva. Conservando y que conserva. ¿Cuál sería el PPA de escuchar? Que escucha y escuchando. Que escucha escuchando. ¿Cuál es el PPA de alabar? Perdón, el PPA de alabar. Que alaba, alabando. El de crear, Que crea. que crea, Creando. creando. Ya. Perfecto. Entonces sería ando, ¿no? Endo, Claro, ando. cuando es gerundio es ando o endo. Ando o endo. Ya.
ejercicio. Déjenme ver si... Tu cara que te interesa. Chanreo café. Ah, ya. No, no quiero que Café. estoy sufriendo por la prueba ya. Sueño. Ya. Mañana. A ver, en este ejercicio parece Voy a hacer el hasta... trabajo mañana. Solo voy a dar Tú vayas a la prueba y estudiar. Yo voy a dar la prueba, pero ya estoy escribiendo. Yo voy a la Ahora voy a estar. ¿Me Yo quieres probar? Yo igual voy a dar la prueba. Antropología. Prefiero ayudantía. Como que ¿Sí? Sí, me entendí harto. me enfocó harto el estudio, sacó muchas cosas. Sí. Esto no. Está grabado, parece. Sí. Sí. Yo la voy a volver a repetir porque en algunas partes me queda. Fue muy temprano. Revisan los últimos 25 minutos. Fue muy temprano. Lo última parte. No sé para qué pusieron la novela ¿Tú porque estuviste no iban a ahí? participar. ¿Nadie participó? Me cobraban las nueve. ¿Cuánto dura una hora? Dura más de una hora. Sí. 2 horas. Últimos 25 minutos. Ahí está. Porque partimos como a las 9 y tanto y terminamos como a las 11. ¿En Es serio? como una metralleta al final. Sí. Voy a ver los últimos 25 minutos. Esto es así. Que Davis algo dijo y ahí ya el ayudante no paró de responder cosas. Ah, eso lo estaba haciendo con Mariano, ¿no? Sí. ¿Cómo no voy a hacer un cuadro? No, yo prefiero hacer el trabajo. Pero el ensayo. No, ya se me ha dado la ensayo. No, ella sí tenía muy mala experiencia Mira, con el pero- ensayo. He tenido 4-1, 4-3. ¿Cómo que son 4 ¿Sebastián, cuál es la segunda palabra? Justicia. Justicia. Ah, justicia. Justicia. Exacto. En justicia. Sí. Vamos aprendiendo palabras. Pero no morir el jueves. Ya, entonces acá vamos a dar algunos consejos respecto a la prueba. Para no morir el jueves. Como morir Ya, solo les diré que las preguntas que he hecho hasta ahora acá no han sido al azar. ¿Ya? Las preguntas que he hecho. Ya. ¿Qué pregunta? el que tiene, teniendo. Ya, entonces, cuando nosotros nos enfrentemos al texto de la prueba, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es identificar los verbos. ¿Ya? Vamos a subrayar los verbos. ¿Ya? Vamos a subrayar los verbos. En este texto, ¿cuántos verbos tenemos? ¿Incluyendo los Verbos. PPP? ¿Incluyendo los PPP? No, El exit y. El exit. uno solo. ¿Ya? ¿Tenemos algún otro? No, parece que Es no. el único. ¿Ya? Es el único. No podemos separar. Ya. El exit. Ahí tenemos un verbo identificado perfectamente. ¿Ya? Ubiquemos ahora, a ver si nos ayuda este ejercicio, ubiquemos participios. Participios, solamente participios. ¿Constitutus? Constitutus, un PPP. ¿Ya? Bien. Suadentis. Ya, ¿qué es eso? Un PPA, bien. ¿Dónde más tendremos? Sensum, ¿se podría ser? No, No. esa palabra, Esta es la segunda. No, No. tercera. ya, pero eso pertenece a uno de los modelos de declaraciones. De la cuarta. De la cuarta, ¿La cuarta? cuarta declaración. Gracias. Ya, Que es la que no entiendo todavía. Estoy pegado a la tercera. ya. Cuarta declaración. Pero ¿dónde tendremos otro participio? ¿Influxu? Ya, ¿qué será este influxo? ¿Con cuál es la terminación de influxo? La cuarta. Por lo tanto es cuarta declaración. Ah, Cuarta declaración. Sum, siempre me confundo. ¿Ya? Sum es un adjetivo suyo o su. ¿Ya? Eso depende de la posición. Siempre se me confunde. Pero su ahí. Suyo o su. no sé, ¿dónde me conozco? No, no, no. Ah, cupiens. Upiens. ¿Qué participio es ese? Ens. Un PPA. Ens entis. Ah, ¿Ya? Ah, Ah, contigo. no, Ya. yo todavía soy muy bien el tema de Lens y Grandes. Vale. Entonces, buscamos primero verbos, luego participios, PPA y PPA. Busquemos ahora si hay
como probablemente lo hayan en la prueba, verbos de voluntad Tendrían que estar en él, ¿no? o infinitivos. Atinger, Atingere. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que es un infinitivo? porque tiene la terminación R. Terminación ere. ¿Ya? Terminación ere. Esos son los infinitivos que se va, ¿cierto? Es un infinitivo. Si tengo un infinitivo, ¿qué tengo por aquí entonces? Dando vueltas. En alguna Un parte. verbo voluntad. Un verbo de voluntad. Elegir. ¿Ya? Vamos a ver dónde está ese verbo de voluntad, que podría ser no necesariamente un verbo conjugado como este. ¿Ya? Vamos a verlo. ¿Cómo así? Podría ser una forma verbal, la que ustedes la de eso. No, eso no va a pasar. ¿Ya? Lo No me hemos acuerdo de la pasado, forma pero ya, vamos a verlo enseguida. Ah, ya, que no les ha dado el vocabulario, también eso puede ayudar. Ya, constitutus, ¿de qué verbo procederá? Constituir. 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 ¿Ya? Entonces, es un verbo en modelo. Constituo, constituis, constituere, constituti, perdón, constitutu. Constituto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos que es un PPP? Por la raíz del Por la raíz, La raíz. ¿no es cierto?, del sufijo. ¿Ya? Constituir. El PPA del verbo suadero. Ya, aquí no lo voy a mentir, se me olvidó cuál es el perfecto. ¿Ya? Suazo. Es suazo. No, que se le olvida a él. Suazi, es Suazi. Ahí está. Suazi, Suazo. El perfecto. Ah, ¿te acordaste? Que me acuerdo. Por el PPP, que parecía. Y esto es segundo transitivo, Chupete suazo. intransitivo. ¿Ya? Significa persuadir. Persuadir. Ya, este es un vocabulario que no va a aparecer en la prueba, pero no nos toca para que nos ayude. Este otro verbo, ¿no es cierto? Erexit, erigo, significa levantar, elegir. ¿En qué tiempo estará? Es el que no va a aparecer porque es muy fácil y lo deberíamos saber. ¿Este? El vocabulario. No. No. ¿Qué significa elegir? Levantar. Levantar. Sí. Entonces, ¿en qué tiempo está Erexit? En perfecto. En perfecto. De acá, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y persona y número? Tercera persona singular. Tercera. ¿Cómo traduzco Erexit? Elige. No. Eso es. Levantar. Ah, no, levanta. Levantar. ¿Qué tiempo está el exit? Perfecto. ¿Ya? Acá. Aquí. Levantarse significa. ¿Ya? Levantado. En perfecto. Entonces, Erexit, ¿cómo lo traduzco? Ha levantado. Va por ahí, pero no es exacto. Tercera persona, él. Si el infinitivo es levantarse, ¿cómo traduzco Erexit? Un perfecto. Había levantado. No, es un plus con perfecto. Ha levantado. Más exactamente. Porque no es levantar, Él. es levantarse. Se había. Se levantó o se ha levantado. Se ¿Ya? levantado. Se levantó o se ha levantado. Eso porque está perfecto, ¿cierto? Eso porque está perfecto. ¿Ya? Y entonces el perfecto terminaría en todo. Perdón, no tendría pregunta. La parte final ¿Ya? del perfecto Sí. siempre es levanto, no, cantó, es Ah, pasado. sí, sí, Es todo. es un pasado. Es un pasado. Es pasado. Ya, Erex. Ya, le voy a dar otra pista. Bueno, no sé si es pista, pero no recuerdo bien, pero parece que este verbo aparece en la prueba, no estoy seguro. De verdad que no estoy seguro, pero me parece que sí. Ya.
Entonces, para que Es este mismo párrafo. No, ya, pero una pista, ya es un verbo de lo que puede aparecer en la prueba. Bueno, pero ya se acordó porque se levantó. Ya, ahora la pregunta es, primera pregunta. Al verbo, ¿qué preguntas le hago? Primera, ¿Qué sujeto le corresponde? ¿quién? ¿Quién se levantó? Ya, ¿dónde está ese quién? De un. No. No, pues tiene que estar en nominativo. ¿Cómo está en nominativo y en qué otra cosa está uno? El acusativo. En nominativo. ¿Ya? Es una terminación única. Homo hominis, es de la tercera. ¿Ya? Homo hominis. Entonces, es nominativo. Este es homo. ¿Ya? Homo. Ya. Entonces, aquí partimos con la pregunta siempre para todos sustantivos. ¿Qué perfecciones tiene homo? ¿Qué perfecciones tiene homo? Tamen. Ya, tamen es un conector. Significa sin embargo. ¿Ya? Ese va aparte de todo el texto. ¿Ya? Sin embargo. ¿Cuál será la perfección de homo? De un nominativo. Homo es tercera neutra, ¿cierto? Masculino. Masculino. Tercera masculino. O sea, ¿Cuál es la perfección de homo? Entonces, repasemos. ¿Cuántas perfecciones conocemos? Los adjetivos. Adjetivos, complemento del nombre, adjetivo, PPA, PPP y podría ser también, pero no es necesario que lo sepan, pero también lo vimos, la posición. entonces tenemos, para las perfecciones son complemento del nombre, PPP, PPA, adjetivo. Adjetivo. Y la posición también. Claro. Lo vimos en los últimos ejercicios, pero eso no. Vale. Cuando un sustantivo perfecciona a otro O sustantivo. sea, tenemos un PPA y un PPP al lado. El PPP lo tenemos a la... Pero Ya. que tendría que hacerse antes de la organización. Puede ser a cualquier lado la perfección, ¿cierto? Entonces, a la izquierda de homo, ¿hay alguna perfección? Sí, por el PPP. Y el PPP, constitutus. Ya. ¿Qué debemos hacer como primera cosa cuando tenemos un participio? Intentar traducir la frase. No, antes de eso, todavía. ¿Cómo puedo yo saber que esto es perfección de esto? Si se concuerda. Sí, concuerda. Caso, género y número. Esas tres cosas. Terminación us. ¿De qué género es? Masculino. Masculino. ¿De qué caso? Segunda. Es la segunda Nominativo. terminación, pero ¿qué caso? Ah, nominativo. Nominativo. ¿Ya? ¿Y número? Singular. 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 ¿Ya? O sea, cumple exactamente lo mismo que homo. ¿Ya? Por lo tanto, es perfección. ¿Cómo traduzco constitutus homo? El hombre Constituido. constituido. ¿Ya? El hombre constituido. Ya. Repasemos. Cuando tenemos el participio perfecto pasivo, ¿qué complemento suele tener él? Agente. El complemento agente. ¿Tendrá complemento agente? Adeo. Adeo. ¿Cómo traduzco adeo? Por Dios. Por Dios. Por Dios, no por medio de Dios. ¿Ya? Por Dios. Por lo tanto va a decir el hombre Constituido por Dios. constituido por Dios. El hombre constituido por Dios. ¿Ya? Bien. Entonces, acá, al comprobar la concordancia, sabemos que este PPP participa de adjetivo, porque se comporta como un adjetivo de homo. ¿Se comporta como verbo? Sí. Sí, porque lleva un complemento de verbo, complemento agente. ¿Tendrá algún otro complemento constitutivo, además del complemento agente? ¿Es Creo que en justicia? Injusticia. ¿Ya? Injusticia. Esto también es un complemento. ¿Qué tipo de complemento? es? Circunstancial de lugar. De lugar. Y de lugar figurado, puede ser, ¿cierto? Porque el lugar no es
La justicia no es un lugar geográfico, obviamente, o físico. Y por eso decimos lugar figurado. Traduzcamos nuevamente. El hombre constituido por Dios en la justicia. ¿En justicia o en la justicia da lo mismo? ¿O tiene que ser la? Sí, puede ser ambos. Yo creo que podría ser discutible cuál sea mejor. ¿Ya? En justicia o en la justicia. Ya, este es un texto un poco adaptado, pero de Gaudium et Spes. 13. Si no me equivoco, 13. ¿Ya? Sobre el pecado. Ya. El hombre constituido por Dios en la justicia. Verbo. Se levanta. Se ha levantado. ¿Se ha levantado o Se ha levantado. se levantó? ¿Se ha levantado o se levantó? El hombre constituido por Dios en justicia o en la justicia se ha levantado. ¿Ya? Si el verbo levantarse es un verbo transitivo o intransitivo acá. No lo dice muy bueno. Sentido. No lo dice. ¿Pero qué creen ustedes? Yo creo que es transitivo. Si yo digo levantarse, Porque dice la. es intransitivo porque yo no digo, yo no puedo decir yo me levanto la silla. No se lo puedo decir, pero suena bastante mal. ¿Ya? Yo digo yo levanto la silla, no me levanto. Entonces por eso es intransitivo en este contexto. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué complemento no lleva Igual se erección? ocupa mal ese verbo en español entonces. ¿Por qué? Cuando alguien, por ejemplo, no sé, de un equipo de fútbol se trae a otro jugador, se lo levanta al otro. O un trabajador en la oficina. Ah, ¿Sí? sí, entiendo. Yo me levanté a un ingeniero de la empresa al lado y me lo traje para acá. Pero se ocupa mal. ¿No? ¿No creen eso? Puede ser. Yo lo había escuchado. Sí. Sí, Lo jugamos mal, yo entonces. creo que lo había escuchado. Puede ser, habría que comprobarlo. Habría que comprobarlo. Habría que comprobarlo. ¿Ah? Error gramatical en Sí, español. puede ser. Chile. Pero una vez alguien me observó de que una forma que yo utilizaba muy seguido no era correcta y que era el verbo caer. Porque yo decía por ejemplo, lo caí. O caí el plumón. Y estaba mal, no es correcto. Porque Es intransitivo. es intransitivo. Entonces caer simplemente. Y decirlo que ahí. Eso no lo he escuchado. Yo caí. Sí. Yo caí. Yo creo que ese es por su ley. Entonces, quizás, como tenemos formas distintas de hablar, puede ser que por esa razón. Pero yo caí en el hoyo que estaba. Ya, pero entonces, ¿en qué estamos? En el éxito, que era intransitivo. Sí, eso. ¿Ya? Entonces nos lleva a complemento directo. ¿Ya? Porque es intransitivo. Ya, entonces tenemos que buscarle otro tipo de complementos. Si yo digo el hombre constituido por Dios en la justicia se levantó, ¿qué más puedo decir? Contra Dios. Se levantó contra Deus. Es decir, contra Dios. ¿Ya? Pero levantarse sí es de voluntad. No. Cuando me levanto de la cama, O sea, claro, hay voluntad. Pero uno no puede decir. Y de un A. ¿cómo? porque- No, pero ¿cómo le pregunta la voluntad, perdón? ¿Ah? Para que sea un verbo de voluntad, Ujú. ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo identifico? Que me pierdo. ¿Cómo identifico un verbo de voluntad? ¿Sí? Es que es un vocabulario acotado. Todo lo que tiene que ver con una acción que yo hago con mi voluntad. Por ejemplo, yo quiero, yo deseo, yo anhelo. ¿Ya? Entonces indica un deseo o una voluntad. Entonces este es de voluntad. El éxito no. El éxito no. ¿Ya? Porque yo me puedo levantar. Porque claro, tomé una decisión. Pero yo también puedo yo decidí o yo tomé el lápiz. Porque también tuve una decisión ahí. Pero no son verbos de voluntad. ¿Ya? No son verbos de voluntad. Yo no me levanto. Entonces, ya, aquí vamos. Entonces se levantó contra Dios.
Se levantó contra Dios. El hombre constituido por Dios en la justicia se levantó contra Dios. O sea, levantado. O se ha levantado, ya, contra Dios. Ese deu está en caso. Ese un está Acusativo. acusativo. Ya, esto es una preposición. Contra. Y cuando lleva preposición siempre tiene que llevar un acusativo. Depende de la preposición. Sí, depende de la preposición. Ya. Pero casi siempre es como lo que está al lado, ¿no? Bueno, siempre va a estar a la derecha. Sí. Ya. No siempre inmediatamente, pero a la derecha siempre. Ya. Ya. Vamos acá. Ya, a ver, yo me salté un paso. Díganme ustedes dónde estaría el salto que me pegué. No seguir revisando si es que el sujeto tenía más Eso. perfección a la derecha. Ya. ¿Y dónde hay perfecciones? Suadentis, el PPA. Ya, eso es una perfección, pero no es perfección de ojo. Ah, ok. Ya, Y, porque- y no sería perfección de ojo por el caso en el que está. ¿En qué caso está? Sí, sí. Suadentis. ¿En qué caso está? Genitivo. Ya. Suadens, suadentis. ¿Ya? ¿Cómo traduzco suadens, suadentis? Que persuade o persuadiendo. ¿Ya? Que persuade o persuadiendo. Ya. Ya, entonces mi pregunta es, ¿dónde está la otra perfección de ojo? Ya, entonces para que no le pasen la prueba de que se salte el paso. ¿Ya? ¿Dónde hay una perfección, otra perfección para ojo? Dijimos que constitutus era, ¿cierto? Es perfección, está comprobado, tiene complemento de esta perfección, pero ¿tendrá otra perfección o? ¿Súper lejos a la derecha? Puede ser, sí. ¿Dónde estará? Extra fuera. Sí, fuera. Fuera de. Entonces, darme la alegría en esta tarde. ¿Qué? Darme la alegría en esta tarde. ¿Dónde está la otra perfección de U? Debe estar en nominativo, singular, masculino. ¿Ya? Ah, claro, vale. ¿Dónde está? Sum no es. ¿Ya? ¿Dónde está el participio que perfecciona? Atinger. No. Cupiens. Cupiens. Ah, ese es infinitivo. ¿Ya? Es un PPA. ¿Y en qué caso está? A ti que. Nominativo. Nominativo Por serens, ¿no? por ens, claro. Ah, Sabemos que está nominativo por el ens porque es cupio, cupis, cupire, cupivi, cupitum. ¿Ya? Significa desear. Cuarta de conjugación, verbo transitivo, desear. ¿Ya? Por el aspecto sabemos que está en nominativo, ens, ens entis, ¿no es cierto? PPA. Además que es singular, eso sin duda. ¿Y de qué género puede ser ens? De cualquiera. De cualquiera. ¿cómo sería en plural? Ens, entis. Cupientes. Cupientes. Ah, por eso, pero el entis es el singular. Ens, Sí, sí, sí. entis, sí. Ens entis. ¿Ya? ¿En qué caso puede estar? Perdón, género, masculino, femenino o neutro. ¿Ya? O sea, entra. Probablemente sea masculino porque no tenemos otro nominativo. Ujú. ¿Te fijas? Entonces, ese mismo hombre constituido por Dios en la justicia se levantó contra Dios, cupiens, Pecado. Deseando. deseando, Ah, deseando. deseando. Ya, y aquí denme la otra alegría. Deseando, Ah, dijere. atingere. Deseando Sí, que- alcanzar, como anoté.
Atinco significa alcanzar. ¿Ya? Tingere, alcanzar. Un verbo transitivo. ¿Se ha levantado deseando alcanzar? Deseando alcanzar, Fuera de Dios. ya fuera de Dios, sí. Deseando alcanzar extra deum. ¿Qué cosa? Porque tingere es un verbo transitivo. Deseando alcanzar su ¿qué cosa? Para atrás, por fin el sensu. Ya. Fin y sentido. ¿En qué caso está esto? Definitivo. ¿En qué caso está finem et sensu? Son dos. Están conectados por el eta, así que son del mismo caso. Acusativo. Acusativo. Es un acusativo. ¿Ya? ¿Y tiene perfecciones finem et sum? Finem et sensu. Extra deum. No. ¿Tiene alguna perfección? Su. Sum. ¿Ya? Sum. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser deseando alcanzar Fuera de Dios, Fuera de Dios. fuera de Dios, ¿qué cosa? su finalidad, Su fin o finalidad y sentido. y sentido. Y su sentido. También puedo repetirlo, aunque sea una sola vez que aparezca su. ¿Ya? Su fin y Y ese inflexu maligni, Ya, vamos a ver qué es. ¿Ya? ahí me perdí. Alcanzar fuera de Dios, su fin y Su fin y su sentido. ¿No? Su fin y su sentido. O su fin y sentido. Su fin y su sentido, su fin y su sentido. ¿Ya? Ya. Bien, entonces, ¿cómo va hasta acá la oración? Para que nos concentremos en el último elemento que nos queda por ver. inflexu, Eso vendría siendo todo parte del sujeto. Claro. Todo esto es parte del sujeto también. ¿Ya? De hombre. ¿Seba ese inflexu sería influido? No, vamos a ver, significa influxus, influjo. Influencia. Influido. Es un sustantivo. Claro. Influido es un Sí, PPT. sí, 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 sí. ¿Y sum qué era? Suyo. Suyo. Un adjetivo, posesivo. ¿Y fluenzo qué era? Perdón, ¿este? Influxo. Influxo. Viene de influxus, que significa influencia o influjo. ¿Ya? Acá está en el latín. Me da por pensar en verbo, no puedo pensar en eso. Influencia o influjo. Ya, pero ordenemos primero la oración que tenemos, lo traducido que tenemos ahora. El hombre. constituido. Espera, pero es, sin embargo el hombre. Ya, vamos a ver a dónde va a poner sin embargo. Ya. El hombre Entonces, constituido por Dios en la justicia Se ha levantado o Ya. levantó contra Dios, contra Dios. deseando alcanzar fuera de Dios su finalidad o fin y su sentido. Ya, ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos. Ya, nos queda este suaventis influxum maligni. ¿por qué eso no trataría después del verbo? ¿El cupies? En adelante. Ya, eso. ¿No podría estar todo eso unido con el sin embargo? Para que sea parte del sujeto. Que como es parte Sí, del sujeto tendría que sí. estar antes del. O sea, lógicamente debería ser así. ¿Ya? Pero quizás no se entienda tan bien en español si uno dice el hombre constituido por Dios en la justicia. Bueno, también, deseando alcanzar su fin, su sentido fuera de Dios, se levantó contra Dios. Bueno, sí, también. Sí. Pero eso no me perdona. Siempre decía que el sujeto iba antes de lo. Cero, perdón, me quedé pensando en algo. Ujú. Las preguntas entonces no son de comprensión del texto, sino que son preguntas de estructura, morfología, de sí. morfología. Ok. Sí. Ya, lo último que nos queda acá. Suaventis influxum maligni. ¿Qué es eso? ¿Suaventis qué Influencia. significa? Persuadir. Sí, es Persuadido por el Persuadiendo o que persuade. un PPA. Que persuado, persuadiendo. Ya. ¿De quién Persuadir. es un PPA? Eso que está allá. ¿De quién es perfección suaventis? Porque debe tener Influxo. una sustancia que esté en genitivo además. Maligni. Maligni. Malignus, maligni. Us i. El maligno. Secundaria. Segunda declaración. El maligno. ¿Ya?
pero está en genitivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo traduzco malini solamente? Del maligno. Del maligno. Se va Sí. ese is, Ya. ese suadentis. ¿Sí? Ese es is sería de qué declinación? Tercera declinación. Tercera declinación. Claro, porque estos siguen los adjetivos de segunda clase. Entis. Persuadiendo. Entis. Persuadiendo sería, ¿o no? Sí. ¿O qué persuade? ¿Que persuadiendo o que persuade? Sí. Influencia del maligno. Ya. La influencia. ¿Influxo está en qué caso? Ablativo, por la terminación U. ¿Ya? ¿Cómo traduzco influxo solo? Influencia. Si significa influencia o influjo. Y es un sustantivo. En ablativo. Un complemento. Influenciando No. a través A través o por medio de influxo. De la influencia o del influjo del maligno. del maligno, pero no cualquier maligno, sino maligni suadentes, diga. Persuade. El maligno que persuade. Del maligno que persuade. ¿Ya? Por medio de la influencia del maligno que persuade. Sí. ¿Ya? O incluso por influencia del maligno que persuade. También puede ser. ¿Ya? Por influencia del maligno que persuade. Y podemos agregar una palabra que no está acá. Por influencia del maligno que lo persuade. Ese que viene porque esto es un PPA. Es un ¿no? PPA. Y lo podemos traducir así. ¿Qué persuade? Sí. O persuadiendo. Sí. Pero persuadiendo nos queda acá. No calza. Ujú. ¿Ya? ¿Ya? Y el sin embargo. Ya. El sin embargo. ¿Dónde colocamos el sin embargo? Yo lo pondré al principio. Sin embargo, el hombre. Sin embargo, el hombre constituido por Dios en la justicia, que podemos decir deseando alcanzar, etc., se levantó contra Dios. A lo mejor entre medio de justicia y se ha levantado. Sin embargo, se ha. Claro. Y yo creo que si el texto lo pone acá tan desplazado, Porque no. es porque puede ser que esté más allá, ¿ya? O sea, podría ser el hombre constituido por Por Dios en la justicia. Sin embargo, Sin embargo, claro, se ha levantado. ahí está la contraposición, ¿no es cierto? El hombre fue constituido en la justicia por Dios, pero sin embargo, fuerte pero, se levantó contra Dios. Hay una contraposición. Oye, Sebastián, me queda la duda. Ya, uno es sujeto, verbo y el complemento. Sí. Pero acá, incluyendo los PPP, y el PPA sería verbo, después PP. Ahí ya Ya. me pierdo en Es ese que orden. yo también me perdí ese antes. Ya, Que, o sea, que en un momento quedaron como que agregan el verbo antes y después continúan peleando la parte del sujeto. claro, es que Y ahí me perdí. uno puede, lo primero que había hecho fue conservar el estilo del texto del latino. Es decir, colocando después de este verbo el otro participio, ¿ya? Que se puede hacer y se entendió. En español uno lo escucha y se entiende, ¿ya? Pero lógicamente esto de que está acá debe ir después de homo, antes del verbo, en conjunto con constitutos, etc. Los que son imperfecciones del sujeto. Claro, Entonces sería el hombre constituido por Dios en la justicia, sin embargo, se levanta, no, Se levantó. Se se levantó. levantó, claro. O deseando. O se ha o así. levantado Contra contra Dios. Dios. Claro. Ya, pero para la traducción final, entonces lo que debemos observar siempre es que cada parte de la oración, sujeto, lleva consigo todas las perfecciones, incluyendo los PPP y PPA. Y después de eso va a venir el verbo. Luego va a venir el complemento directo, que también puede llevar PPP y PPA. Y se colocan después de ese. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Que cada núcleo de la oración, Ujú. diríamos los núcleos son el sujeto,
el verbo, el predicado. Sí. Y en el predicado tenemos primero complemento directo, luego indirecto y luego complementos circunstanciales. ¿Ya? Ese es el orden. Ahora, cada uno de esos núcleos puede tener perfecciones, PPP y PPA. Y lógicamente uno debe colocarlo siempre después de que colocas esa palabra. ¿Ya? Si mi sujeto tiene un PPA asociado, coloco sujeto, PPA y luego el verbo. ¿Ya? Y no voy a colocar sujeto, verbo y después el PPP o PPA. Siempre tiene que ser el orden. Y después, perdón, puedes repetir del predicado el orden de los complementos. Complemento directo, indirecto y circunstanciales. ¿Y cada uno de esos puede tener PPP o PPA? Y cada uno de esos puede tener PPP y PPA. Y tienen que concordar. Y tiene que recordar. ¿Ya? Y seguir a esas sustancias de perfección. O sea, después de que yo identifique mi complemento directo, voy a colocar las perfecciones de complemento directo. Y luego continuaré con el complemento indirecto y así. ¿Ya se entiende? Un poco complicado, pero es como la... O sea, la forma de resolver es buscar primero verbo, el sujeto y qué sé yo, y después hay que hacer análisis morfológico de cada uno para ver cuál casa con... Claro, con qué. por caso como que. ¿Atingir qué era? Perdón. Alcanzar. Deseando alcanzar. O sea, en el texto que va a estar en la prueba, la idea es identificar verbos, sujetos de cada uno y luego ir uniéndolos. Claro, lo voy poniendo, sí. Alcanzar fuera de Dios, ¿cierto? Sí. Su. Exactamente. ¿Y dónde queda entonces en la justicia? Después de constituido, el hombre constituido por Dios en la justicia. O sea, el fin sería su finalidad, ¿cierto? Su finalidad. Sí, fin o finalidad. ¿Ya? Es lo mismo que en español. ¿Es su finalidad y su sentido o bastará con decir su finalidad y sentido? Yo repetiría Zoom, aunque no está repetido acá, pero en español creo que suena mejor. Su finalidad y su sentido. ¿Y qué es tamen? Sin embargo, ¿Pero hay qué? una conjunción Coordin- coordinante adversativa. Me perdí en la última parte del usuario del bis. O sea, ¿cómo se traduciría al final? ¿Qué persuade? O sea, Por influjo del maligno que persuade. así, tal cual. Sí, o que lo persuade. Pero espera, el hombre constituido por Dios en la justicia, sin embargo, se levantó contra Dios, deseando alcanzar fuera de Dios su finalidad y su sentido. A través de la iglesia. Eso, porque es relativo, ¿cierto? Sí. ¿Y a dónde va el sin embargo entonces? Después de la los- justicia. Los tomo después de justicia, claro. Para hacer para que quede clara la contraposición. Constituye en la justicia por Dios, creado bueno en el fondo, sin embargo pecó, se levantó contra Dios. Ese caso de Mateo 13, sobre el pecado o sobre el pecado. ¿Ya? Bacán. Ya. Entonces le coloqué un texto difícil Gracias, Señor. para que la Se nos haga más fácil. haga más fácil. Porque cuando se encuentren con el mismo en la prueba, Ojalá. Ese era el premio para lo que... el tema. Era el premio por lo que vinimos a la iglesia. Sí, lo vamos a subir ahí en Mañana, ¿dónde es la prueba? está divertido. Ya, en vista de que nadie me escribió, yo voy a suponer de que, excepto tú, todos los demás la van a dar el jueves 7. No. La doy yo, Miguel, la Fran y mi hermano Andrés. Ya, bueno, Andrés también me dijo sí, es verdad. Pero solamente yo dos. Así que si ellos no me avisan, yo voy a traer ustedes a dos cosas. Ya. Vale, no, pero son ellos. O sea, Ellos tienen la responsabilidad de avisarme y yo ya les pedí que me avisaran. vale, les voy a mandar un mensaje arriba. Así que es muy buena onda, ¿no? Que No, sí. les corresponde a ellos. Ay, Por eso la verdad me dijo que en caso de que no me respondiera, él lo iba a dejar por nota pendiente. es más moderno. ¿En serio? Muchas ¿Y dónde gracias. vamos a hacer? Probablemente va a ser en la biblioteca o acá. ¿Ya? En esta misma sala. Y habíamos dejado una hora, ¿o no? Sí, yo sé. Espérame, te la digo al tiro, porque no la tengo tan primero. Ya, Espera un segundo. no sé.
universidad. Sí, pues, y yo no lo subí. Ah, yo Tenía un- tenía YouTube, ¿no? La materia griego en la cabeza, entonces para cambiar el ¿Cómo podría ser? Yo pensaba subirlo a Drive. griego con latino en el mismo semestre es duro. Sí. Por lo menos en mi primera vez se me mezcla todo. Ah, súper bien. Sí, pues. Ya, lo subo para esto. Sí, Ya ya. les comparto el link. Sí, ya, sí. Ya, sí, porque igual por otra vez me imagino que bueno. ¿Ya puedo borrar acá? Sí, también. Ah, sí. Muchas gracias, Sebastián. Ya, voy a hacer lo que es.